incrustados en las tarjetas perforadas, con patrones de huecos. La máquina fue capaz. En el anterior video vimos cómo la máquina de tejer de Jacquard popularizó el concepto de utilizar las tarjetas perforadas, donde cada perforación en la tarjeta determinaba la posición del hilo. Esto se utilizaba para confeccionar los complejos patrones en las telas de una manera automatizada. Gracias a esto, supuso el inicio de toda una revolución en la forma en que empezamos a utilizar patrones de perforaciones como método de almacenamiento de datos. Varios años después del telar de Jacquard, Estados Unidos realizaba uno de sus más icónicos censos, el censo de 1890. Este fue el primer censo en donde se utilizaron máquinas para tabular los datos recolectados. Esta máquina, inventada por Herman Hollerith, utilizaba las tarjetas perforadas como medio de almacenamiento de datos, donde cada perforación registraba las respuestas de la población estadounidense a las preguntas del censo. Después, esas tarjetas se ordenaban y se procesaban por la máquina tabuladora, donde realizaban las operaciones matemáticas necesarias para generar la estadística. Esta maravilla tecnológica ayudó a reducir el tiempo de procesamiento de estos datos de 8 años, tiempo que tomó procesar el censo de 1880 a, según diversas fuentes, 6 años. Y aunque el censo significó un gran paso para la estadística y la computación, lamentablemente este terminó en un final trágico, donde un incendio en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos causó que se perdiera gran cantidad de datos recolectados en el censo. Años después de este suceso, Herman Hollerith, viendo el potencial de este proceso, fundó la Tabulating Machine Company, donde empezó a comercializar y desarrollar máquinas tabuladoras basadas en tarjetas perforadas. Esta compañía más tarde pasaría a ser la famosa IBM, donde por varias décadas del siglo pasado moldeó el mundo con sus famosas computadoras. Las tarjetas perforadas duraron por buen tiempo, hasta la década de los 60, donde empezaron a perder relevancia. Pero, ¿por qué fue así? Las tarjetas perforadas se utilizaban, como hemos visto, principalmente como un medio de almacenamiento. Esto es, porque eran bastante eficientes en codificar los datos. Además, almacenarlas era relativamente simple y ocupaba mucho menos espacio que otros métodos de almacenamiento de la época. Además que, pues claro, era mucho más barato. Con el paso del tiempo, nuevas tecnologías como el almacenamiento de datos por medios magnéticos como cintas magnéticas o discos duros ofrecían mayor capacidad de almacenamiento. Además que la lectura y escritura era mucho más rápida y no dependía de mecanismos físicos para realizarlo. Y aunque las tarjetas perforadas hayan perdido popularidad, entenderlas supone un paso importante para entender el funcionamiento de nuestra computadora y de muchas cosas que damos por sentado en la tecnología hoy en nuestros días. Para esto, utilizaremos la tarjeta perforada más famosa, la IBM de 80 columnas. La IBM 80 tenía unas dimensiones de 7.37 pulgadas de ancho y 3.25 pulgadas de alto. La tarjeta contenía usualmente un recorte diagonal para indicar la posición en la que se debía colocar y determinar su orientación correcta. Como su nombre bien lo dice, la tarjeta contenía 80 columnas, donde cada columna contenía 12 filas para ser perforadas y así representar caracteres o datos. La selección de los caracteres disponibles para representar no era muy amplia, pero era suficiente para los usos de la época. Aquí podemos visualizar los códigos de las perforaciones y sus combinaciones. Por ejemplo, si queremos representar la letra P en la tarjeta, simplemente debemos de seguir el patrón de la perforación que ofrece la tarjeta. En este caso, ponchando la segunda fila, comenzando desde arriba, y ponchando otro agujero en la fila con los números 7. Y así se representaba la letra P en la tarjeta. Para la tarjeta IBM de 80 columnas, usualmente cada tarjeta representaba una línea de información, donde como máximo en esa línea se podía contener 80 caracteres, de ahí las 80 columnas. Ojo, también existía otro tipo de tarjetas con un formato ajustado para diferentes casos de uso, por ejemplo, para la planilla. Retomando el punto, ya que una tarjeta IBM de 80 columnas contenía una línea de información, podíamos combinarlos para generar un montón de líneas de información. Es decir, era posible escribir no solamente una línea de código, sino un programa entero. Pero entonces, ¿las perforaciones de las tarjetas se hacían de manera manual? Pues no, obviamente que no. Existían máquinas como la IBM 029 que ayudaban a los tabuladores a realizar sus labores de una manera más amena. Estas máquinas se basaban principalmente en mecanismos físicos para perforar las tarjetas de acuerdo con su codificación respectiva. Como consecuencia, esto ligaba la tarjeta a la máquina perforadora y para muchos casos no era posible utilizar la tarjeta con otra perforadora. Estas máquinas perforadoras, además de perforar, imprimían el carácter derivado de la codificación en la parte de arriba de la tarjeta.
Esto era muy útil porque facilitaba la labor de poder entender el contenido que tenía la tarjeta. Imagina tener que descifrar lo que contenía la tarjeta con tan solo ver los huecos. Básicamente te volverías loco. Una vez perforadas con la información correspondiente, para este caso en específico el de desarrollar un programa, este deck de tarjetas se denominaba como el código fuente del programa. Este deck de tarjetas pasaban por un proceso más antes de ser ejecutadas por una computadora. Este proceso se llama el de compilación. El código fuente que inicialmente se redactó por medio de los tabuladores es código escrito en un lenguaje de programación que solo los humanos entienden. Estos lenguajes eran como Fortran o COBOL. Entonces, para que la computadora pudiese ejecutar lo programado, las tarjetas pasaban por un compilador, donde las leían y sacaban otro conjunto de tarjetas perforadas. Estas contenían el código objeto, código que sí entendían las computadoras. Después de esto, se tomaba el deck de tarjetas y ahora sí, se alimentaba una computadora, donde cada instrucción, es decir, cada tarjeta era leída a la vez de una manera secuencial, y de esa misma forma se ejecutaba. Este flujo de trabajo parece ser bastante sencillo y directo, pero también tiene sus retos. Las tarjetas perforadas eran elementos que, aunque eran bastante fiables, eran propensas a las condiciones en las que se almacenaban, donde la humedad podía alterar su estructura de manera que no sirviera. Eso por una parte, pero también, ¿qué tal el hecho de que tuvieses que cambiar algo en tu código fuente? O que de por accidente se te cayese el deck de tarjetas. En el primer caso sería toda una odisea navegar por el deck de tarjetas para encontrar las tarjetas y hacer las correcciones necesarias para volver a colocarlas en la posición correcta. En el segundo tendrás que ir recogiendo cada tarjeta para volver a ordenarlas uno a uno. Obviamente, lo anterior sonará bastante dramático, pero la ingeniosidad del ser humano en buscarse las maneras para arreglárselas era aún mayor. El concepto de los comentarios y la documentación rigurosa en el código, así como el trabajo en equipo, fueron claves para sobrellevar todas estas dificultades, conceptos que siguen rigiendo sí o sí en nuestros días. Hasta ahora hemos visto el proceso de introducción de datos mediante la perforación y el flujo de trabajo usual en la época. Ahora, lo interesante de todo este producto es la lectura de los datos contenidos en la tarjeta. Sabemos que si vemos los patrones de perforaciones en la tarjeta, estos indican la codificación del dato, pero entonces, ¿cómo las máquinas sabían leerlas? La solución a esto es muy simple, pero a la vez elegante. Básicamente, cada máquina lectora de tarjetas contenía un conjunto o matriz de pines o contactos eléctricos ordenados en filas y columnas de la tarjeta. Tomando de referencia el formato de la tarjeta IBM 80 columnas, la máquina lectora tenía una matriz de pines de 80 por 12 pines, donde el lector trataba de pasarlas por estos agujeros. Aquellos pines que pasaban por los agujeros cerraban el circuito y generaban una señal eléctrica para esa posición, y después era transferido a un componente de procesamiento, donde entonces la máquina interpretaba la respectiva codificación de datos. Esta lectura de manera mecánica es bastante lenta comparada a nuestros estándares de hoy en día, donde fácilmente podemos leer gigabytes en segundos, mientras que usualmente cada tarjeta tardaba aproximadamente medio segundo para leerse. Aunque sonaba lento, en su época agilizó muchos de los procesos repetitivos, que muchas veces habrían tardado mucho más tiempo si se hacía de manera manual. Como se dijo al inicio del video, el uso de las tarjetas perforadas como un medio de almacenamiento de datos empezó a decaer a medida que otros medios de almacenamiento se hacían más rápidos y baratos. Aunque encontrarles un uso a las tarjetas perforadas en la actualidad es casi imposible, es también importante reconocer el legado que nos han dejado. Teníamos la buena práctica en programación de escribir una línea de código que no sobrepase los 80 caracteres. Esto se lo debemos a las tarjetas perforadas, donde como vimos, el formato de tarjeta más famoso era la IBM 80, donde nada más se podía incluir hasta un máximo de 80 caracteres en ella. Es indudable la influencia de las tarjetas perforadas en nuestros días, y no solamente en el ámbito de la computación, sino que fue pilar para el frenético desarrollo tecnológico que vivimos cada día. Así que sí, hasta aquí el video remake de las tarjetas perforadas. Un saludo y nos vemos. Hasta la siguiente abstracción. Chao.